Continuamos con el tema 8 de interpolación, con la sección 3 de interpolación polinomial para datos lagrangianos. ¿Cuál es el problema general de interpolación de datos lagrangianos? Pues sean n más 1 datos lagrangianos que son puntos de la siguiente forma: x0 y 0, x1 y 1, x2 y 2, y así hasta tener un total de n más 1. Es usual empezar a anotar los datos con el índice 0. Pues aquí tenemos unos datos lagrangianos, quiere decir que conocemos la función en una serie de puntos, y el problema general de interpolación consiste en encontrar una función f de x tal que pase por todos estos puntos, es decir, que cumpla estas condiciones. Esta función interpoladora, lo deseable es que sea fácil de hallar, fácil de evaluar y muy derivable. Por ejemplo, el caso más usual es que esa función f sea un polinomio de grado determinado. O si tenemos datos oscilantes, puede ser una función trigonométrica, una combinación de senos y cosenos. Y cuando tenemos muchos nodos, lo usual es usar splines, es decir, funciones polinómicas a trozos. Aquí nos vamos a centrar en la interpolación polinomial, es decir, vamos a buscar una función f que sea un polinomio p que pase por todos estos datos. Y el resultado que se obtiene es que si tenemos n más 1 datos lagrangianos, existe un único polinomio p de x de grado menor o igual que n que pasa por todos ellos. Es decir, que si tenemos n más 1 datos, el polinomio tiene un grado menos. Si tenemos, por ejemplo, dos datos, por dos datos pasa una línea recta, que es un polinomio de grado 1. Si tenemos tres datos lagrangianos, pues por ellos pasa una parábola, que es un polinomio de grado 2. Si tenemos cuatro datos, pasa uno de grado 3. Claro, si tenemos, por ejemplo, 8 datos, pero los 8 están alineados, entonces pasa una línea recta, pero ese es el único polinomio de grado menor o igual que 7 que pasa por ella, por esos 8 puntos. Vamos a demostrar este resultado. Aquí en la presentación lo estáis viendo para el caso de n más 1 datos lagrangianos. Yo en la pizarra lo voy a hacer para el caso de 3 datos lagrangianos. De forma que tenemos, según el resultado, que encontrar un polinomio p de x de grado 2. Y si ahora imponemos que ese polinomio pase por los 3 puntos, los 3 datos lagrangianos que son x0 y 0, x1 y 1 y x2 y 2, pues lo que tenemos son estas ecuaciones. P de x0 es igual a sub 2 x0 cuadrado más 1 x0 más a0. Y esto debe ser igual a y sub 0. P de x1 es igual a sub 2 x1 al cuadrado más a sub 1 x1 más a sub 0, y esto es igual a y sub 1. P de x2 es igual a sub 2 x2 al cuadrado más a sub 1 x2 más a sub 0, y esto es igual a y sub 2. El caso para n más 1 datos lagrangianos es totalmente análogo. Aquí nos ha quedado un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Las incógnitas son a0, a1 y a2, que son los coeficientes del polinomio que estamos buscando, de grado 2. Y los valores de x y de y son conocidos. Esos son los coeficientes de este sistema. El determinante de la matriz de coeficientes es el siguiente. Estos son los coeficientes que acompañan a las incógnitas A0, A1 y A2. Y este determinante tiene un nombre,
Este se llama determinante de Vandermonde. Tiene, como veis, una estructura donde la última columna es una columna de unos, luego tenemos las X, los nodos elevado a 1, los nodos elevado a 2, los nodos elevado a 3 y así sucesivamente. A veces se puede encontrar con las columnas intercambiadas, la columna de unos a la izquierda, pero en cualquier caso es lo mismo y se llama determinante de Vandermonde. Este determinante se puede demostrar que es distinto de cero si todos los nodos son distintos, es decir, no hay dos nodos repetidos. Y si el determinante de la matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales es distinto de cero, este sistema es compatible determinado. Luego existe unos únicos valores de a sub 2, a sub 1 y a sub 0 que cumplen el sistema. Luego solo hay un único polinomio de grado 2 que pasa por estos tres puntos. ¿Qué pasaría si los tres puntos estuvieran alineados en una recta? Pues que la sub 2 sería igual a 0 y tendríamos un polinomio de hecho de grado 1. Pero sería el único polinomio de grado menor o igual que 2 que pasa por esos tres puntos. Aquí veis un ejemplo con los datos 2,1, 3,2 y 4,6. Ahí se plantea el sistema de ecuaciones de tres ecuaciones con tres incógnitas, exactamente igual que el que tenéis en la pizarra. Y efectivamente el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de 0. La solución del sistema es, como veis ahí, a sub 2 igual a 3 medios, a sub 1 igual a menos 13 medios y a sub 0 igual a 8. Luego, para los datos 2,1, 3,2 y 4,6, el único polinomio de grado 2 que pasa por estos tres datos es 3 medios de x cuadrado menos 13 medios de x más 8. Y acabamos de hacer una interpolación polinomial. Claro, esta interpolación polinomial tiene un problema, que con tres datos es muy fácil resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Pero si tenemos 20 o 20.000 datos, esto ya no es tan sencillo y requiere de otras técnicas más sofisticadas. Una de esas técnicas un poco mejor es el método de Lagrange. La idea de Lagrange es construir una base adecuada del espacio de polinomios. Sabemos que, por ejemplo, en el caso anterior, los polinomios de grado menor o igual que 2 forman un espacio vectorial, donde podemos definir una base que es la base canónica, donde tenemos el 1, la x y el x cuadrado. Esa es una base del espacio vectorial de polinomios de grado 2, pero no es la única. Por tanto, la idea de Lagrange es utilizar otra base donde podamos realizar la interpolación mucho más fácilmente. La base de Lagrange, como veis ahí, son unos polinomios L sub i definidos de la siguiente forma. Tenemos un cociente y abajo tenemos el nodo x sub i menos todos los otros nodos. X sub i menos x sub 0, x sub i menos x sub 1, así hasta el x sub i menos xi menos 1, que es el anterior al x sub i, se salta el xi, porque entonces dividiría por 0, y continúa con el xi más 1. Como veis, se ha saltado xi menos xi. Y así continúa hasta xi menos xn. Abajo lo que tengo son números, porque son restas de nodos. Cada x sub i o x sub 0, x sub 1 es un número. Aquí tengo restas de números y todo multiplicando. Arriba tengo la x, porque esto es un polinomio. X menos x sub 0, x menos x sub 1, x menos xi menos 1, x menos xi más 1, y así hasta llegar al x menos xn. Es decir, arriba tengo la x menos todos los nodos menos el i-ésimo. Fijaos que si yo evalúo este polinomio L sub i en xi, ¿cuánto vale? Pues cuando x es igual a x sub i, resulta que el numerador y denominador son exactamente iguales. Luego este polinomio vale 1.
Pero si evalúo el polinomio en cualquier otro, vamos a llamarlo k, nodo x sub k, donde k es distinto de y, esto es igual a 0, porque en el numerador tendré, cuando x valga, por ejemplo, x sub 1, tendré aquí un término que es x1 menos x1. Cuando x sea x y menos 1, tendré aquí un término que es x menos x y menos 1. Como arriba tengo la x menos todos los nodos menos el y, cuando aplico este polinomio en un nodo que no sea el y, este polinomio L sub i vale 0. Una vez he construido esta base del espacio de polinomios, del espacio vectorial de polinomios, y tengo mi L sub 0, L sub 1, L sub 2, y así hasta L sub n, el polinomio de interpolación se construye simplemente escribiendo aquí los valores de las is, lo que vale la función en cada nodo, y sub 0 multiplicado por el L0, más el I1 multiplicado por el L1. Y así hasta el I sub n multiplicado por el Ln. Fijaos, por ejemplo, que si evalúo esto en x0, pues tengo I0, L0 de x0, más I1, L1 de x0, hasta llegar al último IN, Ln de x0. Pero, por lo que he dicho antes, como el Li aplicado en cualquier nodo que no sea el xi vale 0, esto es 0, esto es 0 y este es 1. Luego, ¿esto qué me ha quedado? Me ha quedado simplemente i sub 0. Luego, efectivamente, p de x0 vale i sub 0. Es decir, el polinomio pasa por el punto x0 y 0. Y así lo puedo hacer con todos los demás, porque es totalmente análogo. Vamos a aplicarlo al ejemplo que teníamos antes, al de los nodos 2, 1, 3, 2, 4, 6, que ya vimos que dieron este polinomio. Y ahora debería dar el mismo, solo que puede que esté escrito de otra forma. Entonces, partiendo de esos tres nodos, construyo los polinomios L0, L1 y L2. El L0 será x menos el segundo nodo, que es 3, x menos el último, que es 4, partido por el primer nodo, que es 2 menos 3 y 2 menos 4. L1 pues será x menos x sub 0, que es 2, y x menos el último, que es 4. Y abajo tengo el nodo x1, que vale 3, menos 2 y 3 menos 4. Y L sub 2 es x menos 2 por x menos 3. Ahora no está el último, que es el 4. Y abajo sí tengo el último, que es 4 menos 2 y 4 menos 3. Como veis aquí claramente, estas tres funciones son tres polinomios de grado 2 distintos. Luego forman una base del espacio de polinomios de grado menor o igual que 2. ¿Cuál es el polinomio interpolador si los puntos son 2, 1, 3, 2 y 4, 6? Pues aquí tengo las i's y por tanto el polinomio p de x será i sub 0, que es 1, por el L0. Más i sub 1, que es 2, el siguiente valor de i, por el L1. Más el último, que es 6, por el L2. Este es el polinomio resultante con el método de Lagrange. Claro, este polinomio a simple vista no es igual que el que obtuvimos por fuerza bruta, digamos, por el método bruto de plantear el sistema de ecuaciones. No es igual que este polinomio, pero si simplificamos
este polinomio obtenemos exactamente el mismo, porque el polinomio de interpolación ya hemos visto que es único. Vamos a pasar ahora al conocido método de Newton de interpolación polinomial. La idea de Newton es construir de forma recursiva ese polinomio de interpolador y además construirlo conforme se van obteniendo los datos. Vamos a seguir con el ejemplo de los datos lagrangianos 2, 1, 3, 2 y 4, 6. Aunque los datos se llamen lagrangianos, no tiene que ver esto con el método de Lagrange. Si yo dibujo estos datos en unos ejes coordenados, aquí tengo el 2, el 3 y el 4. Aproximadamente aquí tengo el 1, luego este es el primer dato, el 2, 1, luego tengo el 3, 2, luego tengo 3, 4, 5 y 6. Aquí tengo el 4, 6. Y esos tres datos ya hemos visto dos veces que se ajustan con una parábola, un polinomio de grado 2. Bien, pues la idea de Newton es primero construir el polinomio de grado 0 que interpola al primer dato. Y un polinomio de grado 0 que pasa por el punto 2, 1 es la función constantemente 1. Este es el p sub 0 de x, que es simplemente 1, constante 1. El P1 es el polinomio de grado menor o igual que 1 que pasa por el primer nodo y el segundo, por el primer dato y el segundo. Es decir, es una línea recta que pasa por estos dos puntos. Este es el P1 de x. ¿Y cómo se construye este P1? Pues lo que dice Newton es que P1 de x será igual al P0, que es un polinomio de grado 0, más algo de grado 1, porque P1 es de grado 1. Pero tiene que ser algo que no estropee el hecho de que pasa por el punto 2, 1. Es decir, tiene que ser un polinomio de grado 1 que cuando x valga 2, ese trozo que le añadimos sea 0. Es decir, tiene que ser algo proporcional a esto, a x menos 2. Fijaos que cuando x sea 2, pues lo que tengo es el P0. Y el P0 ya pasa por el punto 2, 1. Ya sucede que P0 de 2 vale 1. Luego ya está bien. Con esto consigo que el P1 pase por el primer dato, por el 2, 1. ¿Y cómo consigo que pase por el segundo, por el 3, 2? Pues lo consigo poniendo aquí un parámetro alfa que tengo que calcular. ¿Y cómo lo calculo? Pues precisamente imponiendo que P1 de 3, que es P0 de 3 más alfa 3 menos 2 sea igual a 2, porque este polinomio pasa por el punto 3, 2. Aquí despejo alfa sin ningún problema y resulta que alfa vale 1. Así que el P1 es igual al P0 más 1 por x menos 2. Como el P0 es la constante 1, aquí tengo 1 más x menos 2. O x menos 1 si preferís. Bien, pues me queda añadir el tercer dato lagrangiano, el punto 4, 6. Y vamos a construir entonces la parábola que pasa por estos tres puntos. Este sería P2 de x. ¿Y cómo construye Newton el P2 de x? Pues dice lo mismo que con el P1. Ahora P2 será el P1, que es de grado 1, más algo de grado 2. Para que el P2 sea una parábola, si P1 es una línea recta, le tengo que sumar aquí algo de grado 2, es decir, x menos algo y x menos algo. ¿Y qué cosas pongo ahí? Pues pongo algo que no estropee el hecho de que el P1
ya pasa por el punto 2, 1 y pasa por el punto 3, 2. Así que aquí voy a poner x menos 2 y x menos 3, de forma que cuando x sea 2 y x sea 3, el P2 es igual al P1 que ya pasa por esos dos puntos que tengo. Y para asegurarme que pasa por el tercer punto, el 4, 6, aquí ahora pongo otro parámetro alfa que voy a despejar de la misma forma que antes, imponiendo que el P2 tiene que pasar por el punto 4, 6. No tengo que imponer que el P2 pase por el punto 2, 1 o pase por el punto 3, 2, porque por construcción ya lo hace. Voy a imponer que pasa por el punto 4, 6, es decir, que P2 de 4, que es igual a P1 de 4, más alfa 4 menos 2, 4 menos 3, esto sea igual a 6. Y aquí simplemente despejo alfa, porque P1 de 4 lo conozco, P1 de 4 vale 1 más 4 menos 2, que es 3. Aquí tengo 4 menos 2, que es 2, y 4 menos 3, que es 1. Puedo despejar alfa sin ningún problema. Y esto es igual, alfa es igual a 3 medios. Luego el polinomio resultante, el P2 de x, es igual al P1, que era 1 más x menos 2, más 3 medios por x menos 2, x menos 3. Y este es el polinomio interpolador de estos tres datos lagrangianos. Como veis, ha vuelto a salir distinto al caso de la fuerza bruta, de plantear el sistema de ecuaciones sin más, el caso de Lagrange, pero como el polinomio interpolador es único, debe ser igual a esos dos. Y efectivamente, si aquí simplificamos este polinomio, vuelve a aparecernos el 3 medios de x cuadrado menos 13 medios de x más 8, que ya sabíamos que es la solución. Fijaos en que aquí tengo en realidad otra base del espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual que 2. Tengo tres polinomios en esta base, que es el polinomio 1, que está aquí, el polinomio x menos 2 y el polinomio x menos 2 por x menos 3. Esos tres polinomios forman una base del espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual que 2. Aquí podemos empezar a ver las bondades del método de Newton. En el método de fuerza bruta habíamos resuelto un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, que es asequible, pero en el método de Newton lo que hemos hecho, si os dais cuenta, es resolver dos ecuaciones de una incógnita cada una, que son esta, he resuelto esta ecuación, y he resuelto esta ecuación. Dos ecuaciones de una incógnita cada una, en lugar de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Si en lugar de tener tres datos lagrangianos tengo 20, pues la diferencia entre estos dos métodos es que en el primero tengo que resolver un sistema de 20 ecuaciones con 20 incógnitas y con Newton tengo que resolver 20 ecuaciones distintas de una incógnita cada una. Luego se ve claramente la ventaja del método de Newton. El método de Lagrange, si queréis, requiere todavía menos operaciones, porque simplemente necesita escribir los polinomios de Lagrange, esos L, y luego construir el polinomio. Pero ese polinomio resultante es muy difícil de evaluar, o es más complicado de evaluar porque requiere de muchas operaciones. Sin embargo, en el método de Newton obtenemos un polinomio mucho más simple. Pero el genio de Newton no se queda aquí, no se queda en, venga, resuelve estas ecuaciones, sino que va más allá. Y vamos a empezar a introducir el método de las diferencias divididas, que es el método que se usa en la interpolación polinomial de datos lagrangianos. Bien, pues en este método de Newton, como siempre empezamos, como veis ahí, con k más 1 datos lagrangianos. Y tenemos un polinomio de grado k-1 que interpola los primeros k datos, desde el x sub 0 y 0 hasta el xk-1 y k-1. Y entonces es cuando añadimos el último, el xk y k. Igual que hemos hecho antes, este polinomio nuevo de grado k
será el anterior más un término que tiene x menos todos los nodos que ya hemos incorporado. Y de aquí despejo el alfa k imponiendo que pk de xk es igual a i sub k. Da como resultado que puedo obtener alfa k. Al final, como hemos visto, el polinomio interpolador es ese alfa 0 que he obtenido en primer lugar, más el alfa 1 que he obtenido en la segunda iteración, más el alfa 2, y así sucesivamente hasta llegar al último alfa n, que lleva acompañado x menos todos los nodos hasta el penúltimo. La base de Newton es, el primer polinomio es la constante unidad, el segundo es x menos el primer nodo, el tercero es x menos el primero por x menos el segundo, el siguiente es x menos el primero por x menos el segundo por x menos el tercero, y así sucesivamente. Como veis ahí, lo que tenemos aquí en realidad es una serie de polinomios a los que se van sumando trozos de grado cada vez mayor y que nos indican que si tenemos un polinomio de grado k, que interpola pues k más 1 datos, y añado otro, ¿cómo tengo que modificar este polinomio de grado k que ya tenía, añadiéndole un nuevo término para que incluya al nuevo dato? Y esto nos lleva al método, como dije antes, de las diferencias divididas, donde a esos alfa k los nota Newton con una forma un poco extraña, que es f y unos corchetes aquí con una serie de nodos desde el primero hasta el késimo. Esta f con este corchete, esto es lo que se llama diferencia dividida. Y las diferencias divididas cumplen un resultado teórico muy interesante, y es que, como veis aquí, una diferencia dividida con k más 1 nodos, desde el x0 al xk, es igual a una resta de diferencias divididas. F con los nodos x1, xk, es decir, le he quitado el primer nodo, el x0, menos f con los nodos x0 a xk menos 1. Hay una rata aquí, esto debe ser un k menos 1. Es decir, le quito el k, el xk. Como veis aquí, la f se define como un cociente de dos diferencias. Arriba tengo las f's y abajo tengo unos nodos. Como es un cociente de diferencias, eso le da el nombre al método de diferencias divididas. Esto parece un poco enrevesado, pero resulta que estas diferencias divididas se pueden plantear de la siguiente forma en una tabla. En una columna yo tengo a los nodos x0, x1, x2 hasta el xn. En la segunda columna tengo las diferencias divididas de orden 0 que se llaman, donde coloco f con solamente un nodo. Estas f con solamente un nodo realmente coinciden con la función en los puntos. Es decir, estas dos primeras columnas son en realidad los datos lagrangianos. Aquí tengo en cada columna x e y o f de x de cada uno de esos datos lagrangianos. Y ahora es donde empieza a calcularse diferencias divididas. En este punto de aquí, en este lugar de aquí, coloco una diferencia dividida que es f de x1 menos f de x0 dividido por la diferencia de nodos x1 menos x0. Es decir, si os dais cuenta, arriba tengo la diferencia de los valores que hay en la columna inmediatamente anterior, siempre el de abajo menos el de arriba, y aquí abajo tengo la diferencia de los nodos correspondientes a esos valores. En el siguiente elemento de esta tercera columna, pues será de forma análoga f x2 menos f x1 partido x2 menos x1. Este elemento arriba tiene, en el numerador tiene la diferencia de los elementos de la columna anterior
el de abajo menos el de arriba. Y aquí abajo tengo los nodos correspondientes a esos elementos, el de abajo menos el de arriba. Y así construyo el resto de la columna. Aquí tengo una nueva diferencia dividida, que es un cociente de los números que hay en la columna justo anterior, que dan lugar a este valor, es decir, f de x2 menos f de x1 partido x2 menos x1 menos f de x1 menos f de x0 partido x1 menos x0. Y ahora, para ver los nodos por los que divido, como estoy en este punto, voy por el camino de abajo hasta llegar a x2. Luego aquí pongo x2. Y voy por el camino de arriba hasta llegar a x0. Luego aquí pongo x0. Y esta es la diferencia dividida que aparece en esta cuarta columna. Y así construyo toda la tabla, que claramente cada columna tiene un elemento menos que la anterior. Luego llega un momento que hay una columna con un elemento y ahí acaba la tabla. Y esa es la tabla de diferencias divididas. Vamos a hacer el ejemplo que hemos hecho tantas veces de nuestros datos lagrangianos 2, 1, 3, 2, 4, 6. Aquí tenemos 2, 3 y 4. Estos son los valores de las xy. En la segunda columna pongo los i sub i o los f de xy, como queráis, que son 1, 2 y 6. Estas dos columnas vienen dadas por los datos. Y ahora vamos a empezar a calcular las diferencias divididas que aparecen en la tabla. Esta de aquí será 2 menos 1, que son el de abajo menos el de arriba, los elementos de la columna justamente anterior. Y aquí tengo que poner abajo los nodos 3 menos 2. Esto es igual a 2 menos 1 partido 3 menos 2 es 1 partido 1, que es 1. Esta de aquí abajo será 6 menos 2 partido, los nodos correspondientes son 4 menos 3. 6 menos 2 es 4, partido 4 menos 3 que es 1, esto da 4. Continuamos hacia la última columna. Esta tabla es muy pequeña. Aquí tengo de la columna anterior el de abajo menos el de arriba. ¿Y qué nodos pongo en el denominador? Pues como estoy en este punto, voy por el camino de abajo, sigo por abajo, llego hasta el 4. 4 menos, voy por el camino de arriba, sigo por arriba hasta el 2. 2. 4 menos 1 es 3, partido 4 menos 2 es 2, esto es 3 medios. Y ahora, ¿cómo se construye el polinomio de Newton con esta tabla? Pues si echamos la vista atrás, vimos que el polinomio se construye con los alfa 0, alfa 1, alfa 2, así hasta el alfa n. Y que un alfa k de estos es la diferencia dividida que tienen los nodos desde el primero hasta el késimo. Estas diferencias divididas son las que están en la cabecera de las columnas. Así que el polinomio que tengo yo que construir es simplemente coger las cabeceras de las columnas, esos números que me han salido, esos son los alfas, y luego voy multiplicando por x menos el primer nodo, x menos el primero, x menos el segundo, x menos el primero, x menos el segundo, x menos el tercero, y así sucesivamente hasta tener toda la tabla terminada. Vamos a hacer eso en nuestro ejemplo. Aquí está nuestra tabla. Las cabeceras de cada columna son estas. 1, 1 y 3 medios. La primera columna siempre son nodos, así que eso no son diferencias divididas. Y de los nodos cojo todos menos el último, porque la fórmula de Newton, fijaos que aquí aparece x menos el penúltimo. No aparece x menos el último por ninguna parte. Así que
cojo y digo que este polinomio es la primera diferencia dividida, que es 1, sin nada. Esa es 1 sin más. Ahora, más 1 por x menos el primer nodo. Más 3 medios por x menos el primer nodo por x menos el segundo nodo. Y ya he terminado. Aquí tengo, repito, estos coeficientes son las cabeceras de cada columna de la tabla a partir de la segunda. Y aquí tengo x menos el primero, x menos el primero que repite, x menos el segundo. Como veis, con la tabla, aquí en la pantalla ahora mismo estáis viendo el ejercicio completo. Y he pasado, fijaos la genialidad de Newton, he pasado de resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas a hacer 3 divisiones. Esta división y esta división, porque lo demás ha sido copiar y pegar. Y el polinomio resultante es exactamente el mismo que obtuvimos aquí con el método este de coger, plantear el P0, luego construir el P1, construir el P2. Era muy sencillo, pero requería algo más de operaciones que simplemente hacer la tabla de diferencias divididas y llegamos exactamente al mismo polinomio que si lo simplificamos volvemos a obtener el 3 medios de x cuadrado menos 13 medios de x más 8 que hemos obtenido otras veces. Sin embargo, es la costumbre y es muchas veces recomendable dejar el polinomio de interpolación de Newton tal y como está escrito ahora mismo en la pizarra sin simplificarlo. Dejarlo así con todos estos paréntesis porque muchas veces resulta así más fácil de evaluar y es más fácil de programar este algoritmo de esta manera para calcularlo en el ordenador. ¿Qué sucede si ahora cojo y añado un nuevo dato más lagrangiano? Vamos a coger esta tabla que he construido, no la vamos a tirar, la vamos a reaprovechar, porque otra ventaja que tiene el método de Newton es que es muy fácilmente reaprovechable si lo que tenemos es los mismos datos de antes más uno nuevo. Aquí tengo la misma tabla que he construido, pero ahora añadimos el dato 1, 1. Y lo añado así, el cuarto dato. No hace falta que los nodos estén ordenados. El 1, este nodo, es el primero realmente en orden, pero lo añadimos el cuarto. Yo en la tabla simplemente tengo que añadir un nodo 1, 1. Dato 1, 1. Y termino de construir la tabla con los elementos que me faltan. Aquí me faltaría 1, que sería 1 menos 6 partido 1 menos 4. Esto es menos 5 partido menos 3, es decir, 5 tercios. Aquí construyo ahora uno nuevo, que sería 5 tercios menos 4 partido 1 menos 3. 1 menos 3 porque si estoy aquí, bajo, 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 llego al nodo 1. Y como estoy aquí, subo, subo, subo y llego al nodo 3. Esta operación, si la hacéis, da como resultado 7 sextos. Y claro, al añadir un nuevo dato lagrangiano, aparece una nueva columna en la tabla, donde la diferencia dividida vale 7 sextos menos 3 medios, partido, como empieza aquí, bajo, 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 llego al nodo 1, subo, 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 llego al nodo 2, 1 menos 2. Y esto es igual a 1 tercio. Luego el polinomio resultante es igual, ahora tengo una nueva cabecera de columna que está aquí abajo, 1 tercio, y un nodo más que considerar porque ahora el penúltimo es el 4 y esto es igual a primera diferencia medida que es 1 más 1 por x menos 2 más 3 medios por x menos 2 por x menos 3, x menos el primero por x menos el segundo. Y si os dais cuenta, esto es lo mismo que ya tenía aquí. Este polinomio es el que ya tenía. Claro, porque ese es el método de Newton realmente. Es, si añades un nuevo dato lagrangiano,
tienes el polinomio anterior y le sumas un nuevo término para que cumpla que pasa por el nuevo dato lagrangiano. Pues será 1/3 por x menos 2 por x menos 3 por x menos 4. Y este es el nuevo polinomio de interpolación que ahora pasa por 4 datos lagrangianos en lugar de 3. Fijaos, no me cansaré de repetirlo, en la genialidad del método de Newton, en el que si yo antes tenía un polinomio de grado 2 que pasaba por 3 puntos, y para ello simplemente tuve que hacer 3 divisiones, en lugar de, contra el método original, tener que resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ahora yo añado un nuevo dato. ¿Y qué hubiera pasado en el método de la fuerza bruta, el método original? Pues que ese sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que he resuelto antes no me vale para nada y tengo que plantear y resolver un sistema nuevo de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Mientras que con el método de Newton solo he hecho 3 divisiones más, 3 simples operaciones más. Y con eso obtengo ahora un polinomio de grado 3, porque veis aquí que este término es de grado 3, que pasa por los 4 datos lagrangianos. Y el método de Lagrange. ¿Qué hubiera pasado si en el método de Lagrange yo hubiera añadido un nuevo dato lagrangiano? Pues que ahí tengo que tirar a la basura todos los polinomios de Lagrange previamente calculados y construir otros polinomios nuevos. No puedo reutilizar el trabajo anterior. Pues más o menos ya he dicho cómo se comparan estos métodos. En el de los coeficientes indeterminados, por llamarlo de alguna forma, el de los sistemas de ecuaciones, pues hay que resolver un sistema de ecuaciones para dar ese polinomio. Estos son bastantes cálculos, sobre todo si tenemos muchos nodos. Eso sí, el polinomio que resulta es fácil de evaluar porque está escrito en la base canónica. Pero como se añada o cambie algún dato, entonces hay que empezar de nuevo. En el método de Lagrange no se hace ningún cálculo para construir el polinomio. Si se cambian, una ventaja que tiene Lagrange, que si se cambian las i sub i, las imágenes de los datos, la expresión del polinomio varía muy poco. Simplemente tengo que cambiar en donde estaba multiplicando i por l, pues la i la cambio y ya está. El problema de Lagrange es que hacen falta muchos cálculos para evaluar el polinomio, porque el polinomio tiene muchas operaciones, muchas divisiones, muchas multiplicaciones, divisiones y demás. Y eso, pensando en un ordenador, no queremos que el ordenador se cargue de tanto trabajo, sobre todo si esto lo va a hacer con muchos datos y muchas veces. Además, una desventaja de Lagrange es que es inestable. Ese método, ese polinomio resultante es inestable en su evaluación. Le afectan mucho pequeños errores. Puede dar lugar a variaciones muy grandes en los resultados. Y como ya he dicho antes, si se añade un dato en Lagrange, hay que calcular de nuevo toda la base y empezar desde el principio. Método de Newton, se necesitan pocos cálculos para dar el polinomio, más que Lagrange, pero muchos menos que el método de fuerza bruta. Si se cambia un dato, como acabáis de ver, no cambia apenas nada. Podemos reutilizar lo que tenemos antes. Si se cambia un dato que ya teníamos, pues parte de la tabla se puede volver a utilizar y parte de la tabla habrá que calcularla, pero son sencillas operaciones, divisiones. Y además, eso nos lo dice ahí, este método de Newton es mucho más estable y es el preferible para computación con ordenador, puesto que requiere de muchos menos recursos que resolver un sistema de ecuaciones.